Hay una frase que llevo semanas escuchando, dicha de 1000 formas distintas, por mujeres diferentes, en mensajes distintos. Y hoy quiero contarte cuál es, porque sospecho que tú también la conoces, la has sentido y la has vivido. Si es tu primera vez en este canal, soy Cata y este es un espacio distinto al que suelo compartir contigo y no vengo a enseñarte una técnica ni a guiarte en una activación o en una meditación. Vengo a pensar en voz alta sobre algo que llevo días con mi cabeza dándole muchísimas vueltas y que creo que te va a servir escucharlo, tanto como a mí me sirvió escribirlo y hacerlo aquí en este audio. Yo llevo varios días leyendo los mensajes que me han estado llegando uno por uno despacio. Me gusta hacerlo. Soy una persona que me gusta estar presente para mis alumnas y para las personas que están haciendo algún proceso conmigo, para mis amigas y para las personas que quiero. Y hay algo que empezó a repetirse tanto que ya no pude no verlo. Muchas mujeres me escribían con palabras diferentes. Algunas hablan de cansancio, otras hablan de vacío, otras hablan de esa sensación extraña de estar haciendo todo bien, no sé, cumpliendo cosas, horarios, resolviendo, sosteniendo, pero sin presencia, sin sentirse ahí presentes, incluso dentro de su propia vida cotidiana. Y debajo de todas esas palabras distintas hay una sola sensación. Creo que es esa sensación de haberse ido dejando para después. Y aquí quiero que pensemos juntas qué significa realmente esa palabra, después, porque después se nombra muchas veces como abandono, se nombra como responsabilidad, después del trabajo, después de que mis hijos, no sé, sean mayores de edad, crezcan un poquito más, después de resolver esto que es más urgente, porque siempre en nuestra vida y en nuestro camino vamos a tener cosas urgentes, siempre va a haber algo urgente, después de que las cosas se calmen. Y yo creo que si somos honestas, las cosas casi nunca se calman. Y lo que yo he visto en mí y en tantas mujeres que me escriben es que nadie decide un día abandonarse. Nadie firma ese papel. Es que se posterga una cosa pequeña y luego otra, un descanso que no se toma, un deseo que no se nombra, un límite que no se pone porque no es el momento. Hasta que llega el día en que, sin darnos cuenta, ese después, y quiero que lo pongas ahí entre comillas, se convierte en el lugar donde vives la mayoría de tus días. Y quiero contarte un poquito de mi historia con esto, porque yo también he vivido ahí y no una vez. Lo he vivido muchísimas veces en distintas etapas de mi vida. Recuerdo semanas enteras donde resolvía absolutamente todo. El trabajo en la agencia de publicidad, las cosas del hogar, las llamadas, los pendientes de otros, y llegan noches sin haberme preguntado ni una sola vez: ¿cómo estás, Catalina? ¿Cómo estaba yo? No porque no me importara, sino porque en algún momento, sin darme cuenta, dejé de estar en esa lista. Como que uno hace lista de prioridades, ¿cierto? Y dejé de estar en mi lista de prioridades. Y lo curioso, lo que quiero que te lleves el día de hoy es que lo peligroso de todo esto no es el cansancio físico, no es el cansancio que se cura durmiendo, no es ese cansancio que se cura con un fin de semana en un lugar maravilloso, respirando distinto, no. Lo peligroso es que después de ese cansancio, que a veces lo que buscamos son este tipo de cosas porque creemos que se va a ir, empiezas poco a poco a olvidar que ahí debajo de todo lo que estás sosteniendo sigue habiendo alguien esperando ser escuchada. Es como una versión tuya que sigue teniendo deseos, que sigue teniendo una voz, que no desapareció, solo quedó ahí en espera, esperando en silencio, como en ese stand-by, o sea, para después. ¿Y por qué pasa esto? Y no te lo cuento para que te sientas culpable, al contrario,
Muchas de nosotras aprendimos desde chiquitas, incluso aprendimos desde muy jóvenes, que cuidar de todo es una virtud. Es algo muy presente en la energía femenina, que cuidar de nosotras mismas es, en los mejores casos, en el mejor de los casos, un lujo, ¿no? Y en el peor, creo que un acto egoísta. Es como algo que traemos incluso de generaciones pasadas. Nadie nos ha enseñado que se puede sostener a otros sin desaparecer uno mismo en el intento, sin disolvernos en la energía de los otros. Así que ese patrón no nace de que seas débil, ni de que te falte disciplina, ni de que no seas organizada, de que no sepas organizarte. Nace de una creencia muy antigua que casi nunca se nombra en voz alta, que tu lugar en la fila siempre va después del de los demás. Nos cuesta ponernos de primeras, nos cuesta mucho ponernos de primeras y no lo podemos negar. Y el primer paso de vuelta, o lo que para mí empezó a cambiar las cosas, no fue un cambio inmenso, no fue un cambio enorme, no fue nunca como una decisión dramática, ¿no? Inclusive ni siquiera fue como una crisis que me obligara a parar, nunca lo sentí así. Fue algo mucho más pequeño, mucho más sutil, y es empezar a notar en el momento exacto en que lo hacía, cuando me estaba postergando otra vez, cuando me estaba dejando para después en cosas sutiles y pequeñas. Y no lo veía para corregirlo de inmediato, solo para ponerle el nombre correcto, para llamarlo por el nombre que era. Y decía algo así como: aquí estoy dejándome para después otra vez. El hecho de que lo veas, ese simple acto de nombrarlo sin culpa, sin drama, sin victimismo, fue lo que empezó muy despacio a devolverme un lugar en mi propia lista. Y hoy quiero dejarte una pregunta a ti. Así, sí, o sea, no te voy a dejar una tarea, ni un ejercicio, ni una técnica. Solo te voy a dejar una simple pregunta para que la sostengas contigo el resto del día. ¿En qué momento de tu semana te dejaste para después? Obsérvalo, recuérdalo. No busques la respuesta perfecta, solo nota lo primero que aparece. Porque si esto que te conté hoy te suena conocido, quiero que sepas algo: no estás sola, y tampoco es casualidad que estés escuchando esto justo ahora. La próxima semana quiero compartir contigo algo que llevo mucho tiempo preparando, pero antes necesitábamos tener esta conversación. Quiero darte las gracias por estar aquí, por escucharme y por darte este ratico pequeño el día de hoy. Si esto te movió algo, cuéntamelo en los comentarios, de verdad los leo todos. Y si sientes que otra mujer necesita escuchar esto, compártelo con ella. Nos escuchamos pronto. Si necesitas escribirme al WhatsApp, en la descripción del video siempre dejo mi WhatsApp por si quieres hablar conmigo, ¿vale? Con todo mi amor, y gracias de verdad por estar aquí.